Mis padres me obligaron a bajar de peso para la boda de mi hermana, pero después de mi transformación, no pudieron soportar mi éxito. Mientras crecía, siempre fui una niña con sobrepeso. Siempre fui más grande que la mayoría de los otros estudiantes de jardín de niños. Mientras mis compañeros todavía estaban descubriendo que los hacía distintivos, mi tamaño ya destacaba. A medida que crecía, el peso que cargaba se hacía más visible. En la secundaria, tenía indiscutiblemente sobrepeso, y mi forma y grosor servían como un recordatorio continuo de mis diferencias. La universidad no fue muy diferente, mientras algunos de mis compañeros comenzaban a encontrar quiénes eran o a explorar nuevos aspectos de sí mismos, yo permanecía atrapada en la misma identidad, con sobrepeso y ocasionalmente luchando contra ello. No era fácil ser la niña grande. Me exponía al ridículo continuo, burlas y comentarios desagradables de personas que no me conocían ni les importaba entenderme. Al crecer, fui intimidada más de lo que quiero recordar. Mis compañeros de clase se burlaban de mi sin piedad, sus insultos me carcomían, creando dudas profundas e inseguridades que parecían imposibles de superar. Me ponían apodos, contaban chistes crueles y yo frecuentemente era el remate del chiste, siempre me señalaban, como si de alguna manera no fuera digna de afecto o compañía. Me excluían continuamente de juegos, fiestas y reuniones. Sentía que siempre estaba afuera, viendo a los demás pasar por los altibajos normales de la infancia y la adolescencia desde una distancia que no podía alcanzar. Estos años de acoso influyeron en cómo me percibía a mí misma y cómo respondía al mundo. Me sentía fuera de lugar con los demás, así que busqué refugio en los libros, me perdí en la literatura y en historias que me ayudaban a escapar de mis problemas diarios. Los libros no me juzgaban, no se burlaban de mí. Llegué a ser conocida como la nerd, y no me gustaba mucho eso. Bonnie, mi hermana menor, era muy diferente a mí. Era solo un año menor y poseía un carisma natural que atraía a los demás hacia ella. Bonnie prosperaba en situaciones sociales, mientras que yo era tímida y reservada. Tenía una personalidad fascinante, podía entrar en una habitación e instantáneamente tener a todos sonriendo, riendo y absolutamente fascinados por ella. Bonnie no solo hacía amigos fácilmente, parecía tener una habilidad intrínseca para persuadir a la gente de apoyarla, casi como si fuera el sol alrededor del cual todos gravitaban. A pesar de nuestras diferencias, yo la adoraba. Tomaba mi papel de hermana mayor en serio, sintiéndome ferozmente protectora cada vez que lo necesitaba. Cuando comenzó a asistir a la misma secundaria que yo, estaba encantada. Inicialmente, ser la hermana mayor de Bonnie me hacía sentir orgullosa, como si tuviera un lugar particular en su vida. Sin embargo, a medida que crecía, las cosas comenzaron a cambiar. Conforme Bonnie se adaptó a la secundaria y comenzó a crear su propia personalidad, vi una diferencia en cómo me percibía. Empezó a ver cuán diferentes éramos y cuán diferente nos trataban. Mientras yo era del tipo estudiosa y tranquila, ella era vivaz y popular, alguien que rápidamente se estableció entre el círculo de los geniales. Observé cómo se volvía consciente de mis excentricidades e inseguridades, que anteriormente me habían hecho parecer poco genial. Bonnie comenzó a distanciarse de mí. A medida que encontraba nuevos amigos, trataba activamente de ignorarme o evitarme en la escuela. Eso dolió. Realmente me dolió que mi propia hermana me viera como inferior. No obstante, hice lo mejor que pude para aceptar su decisión y darle la distancia que parecía requerir, aunque dolía pensar que estaba perdiendo no solo a mi hermana, sino también a una amiga. Pero gradualmente, Bonnie dejó de ignorarme y comenzó a asociarse con otros que me hacían sentir como una marginada. Bonnie y sus amigos aprovechaban cualquier oportunidad para humillarme. Cada vez que nos encontrábamos en los pasillos o en el almuerzo, se burlaban de mí frente a otros estudiantes, o, peor aún, intentaban hacerme tropezar cuando pasaba con mi bandeja de almuerzo solo para hacer reír a todos. Sentía que la estaba perdiendo, no ante nuevas personas, sino ante la misma conducta burlona y abusiva a la que había estado sometida durante tanto tiempo. Siempre estaba en guardia, intentando evitar no solo las críticas de mis compañeros, sino también la humillación infligida por mi propia hermana. Dolía mucho, especialmente porque venía de alguien a quien siempre había admirado y respetado. Cuando Bonnie invitaba a sus amigos a casa, todos se unían contra mí. Entraban corriendo a mi habitación sin tocar, luego se reían y señalaban mi cuerpo. Me lanzaban insultos como ñoña y gorda como si no fueran nada. Me sentía como un animal de zoológico, como si fuera su fuente de entretenimiento cuando invadían mi espacio personal. En mi habitación, me sentía pequeña y sola, como si fuera un alienígena en mi propia casa. Traté de explicárselo a mis padres varias veces, esperando que se dieran cuenta de lo difícil que era para mí lidiar con la conducta de Bonnie. Pero cada vez que sacaba el tema, desestimaban mis preocupaciones.
Sonreían y defendían sus actos, afirmando que así es como se unen los hermanos, que Bonnie solo estaba jugando conmigo. Me decían que era inofensivo, incluso sugiriendo que me relajara y dejara de tomarme las burlas de todos tan en serio. Me decían que yo era mayor y debía ser más paciente y resiliente. Así que no solo enfrenté años de acoso de mis compañeros, incluida mi propia hermana, sino que mis preocupaciones fueron rechazadas repetidamente por mis padres. Me hizo sentir aislada, como si nadie en mi propia familia se diera cuenta o entendiera cuán profundamente dolía. La única vez que me sentí debidamente notada por nuestros padres fue cuando recibía mis calificaciones. Lo académico siempre se me había dado sin esfuerzo, y me acostumbré a recibir notas altas. En cierto modo, era el único área donde me sentía superior a todos los demás. También era la única forma en que podía hacer que mis padres se sintieran orgullosos, la única parte de mi vida que parecían realmente importarles. Mis padres disfrutaban presumiendo mis logros ante amigos y parientes, retratándome como la erudita de la familia, como si mis calificaciones fueran evidencia de su destreza como padres. Pero Bonnie detestaba las comparaciones. Ella no era una estudiante sobresaliente, ni quería serlo. Pero los repetidos recordatorios de mis padres sobre mis logros la resentían. Ponían mis calificaciones como ejemplo, insinuando que ella necesitaba hacer lo mismo. Siempre podía notar que estaba frustrada y enojada, lo cual es probablemente porque me hizo lo que me hizo. Bonnie ocasionalmente intentaba destruir mi trabajo duro para vengarse de mí, se colaba en mi habitación en medio de la noche y tomaba mi tarea, a menudo justo antes de que se tuviera que entregar un trabajo importante. Me despertaba a la mañana siguiente para encontrar mi trabajo perfectamente completado robado. El pánico se apoderaba de mí, y buscaba febrilmente entre mis libros, papeles y archivos, poniéndome cada vez más ansiosa con cada minuto que pasaba. Y allí estaría ella, sonriendo con suficiencia, mirándome desde la puerta, disfrutando cada momento de mi ansiedad. Para ella, era una victoria menor, una forma de bajarme los humos y recordarme que no era invencible. Ella entendía cuán importantes eran mis calificaciones para mí, cuánto de mi autoestima había invertido en ellas, y disfrutaba perturbando ese aspecto de mi vida. Solo me enteré de que ella robaba mis tareas años después, cuando lo admitió borracha una noche. Mi relación con Bonnie se ha suavizado con el tiempo, pero todavía estamos lejos de ser cercanas. Se podría decir que hemos madurado un poco y algo de la animosidad de nuestra juventud se ha disipado. Sin embargo, la fuerte cercanía que los hermanos a menudo disfrutan no emergió completamente entre nosotras. Después de la graduación, me mudé y comencé una nueva vida en una nueva ciudad, con un trabajo interesante y nuevas oportunidades, lo que significaba que no veía a mi familia tanto. A medida que pasaba el tiempo, nuestras comunicaciones se limitaron a llamadas telefónicas o mensajes de texto ocasionales. Así que el año pasado, cuando programé una visita de verano a casa, estaba verdaderamente emocionada de ver a todos. Había pasado mucho tiempo desde que nos habíamos reunido todos como familia, y estaba emocionada de ponerme al día y reconectar. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado. Nuestro almuerzo familiar comenzó bastante bien, todos parecían encantados de verme y, por un momento, se sintió como en los viejos tiempos. Eso cambió, sin embargo, cuando Bonnie reveló inesperadamente su compromiso. Ninguno de nosotros lo vio venir, e inicialmente asumimos que estaba bromeando. Sin embargo, fue instantáneamente aparente que hablaba en serio. Extendió orgullosamente su mano, mostrando un anillo hermoso, y no pude evitar comentar lo exquisito que era. Estaba genuinamente feliz por ella, encantada de que finalmente hubiera conocido a alguien a quien amaba y que la amaba de vuelta. Casi tan pronto como las felicitaciones disminuyeron, Bonnie se volvió hacia mí y me preguntó sobre mis actividades recientes. Le conté sobre mi profesión, mi vida y lo gratificantes que habían sido las cosas para mí. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. No puedo evitar decir esto, comenzó, sonriendo con suficiencia, pero ¿por qué sigues gorda? Digo, si tu vida es verdaderamente asombrosa, ¿no deberías haber perdido peso ya? Sus comentarios me golpearon como una bofetada, despertando viejas inseguridades que pensé que había superado. La habitación se volvió incómodamente silenciosa, y podía sentir la mirada de todos sobre mí, esperando ver cómo respondería. Simplemente me encogí de hombros e intenté reírme torpemente de su comentario, pero mis padres inmediatamente se unieron para criticarme. Comenzaron a discutir cómo seguía siendo obesa y soltera, y cómo estaban preocupados de que nunca tuviera hijos. Me sentí tan mortificada al escucharlos hablar así. Mis logros, el trabajo del que estaba orgullosa, la vida que había hecho para mí en otra ciudad no parecían importar a sus ojos. Solo estaban preocupados por mi peso y el hecho de que no tenía mi propia familia. Mientras mis padres y mi hermana continuaban hablando de mí, sus comentarios hirieron más profundo de lo que imaginaba.
Había pasado años descubriéndome a mí misma, ganando confianza y libertad, pero en esos momentos me sentí como la misma adolescente nerviosa e incómoda que siempre había sido, ansiosa por la aceptación y aprobación de mi familia. Mis padres luego aplaudieron a Bonnie por comprometerse antes que yo y expresaron su orgullo por ella. Para ellos, yo era la hija inferior, exitosa, pero no lo suficiente. Lo que se suponía que sería una feliz reunión familiar se había convertido rápidamente en un recordatorio desgarrador de viejas cicatrices. En ese punto, me sentí más como una extraña que nunca. Bonnie no se detuvo, continuó haciendo preguntas indiscretas. Entonces, ¿cuándo te vas a casar? Digo, siquiera tienes novio. Se estaba burlando descaradamente de mi frente a todos al sacar a colación mi vida romántica. Mis padres pronto se sumaron al tema, coincidiendo con Bonnie en que ya era hora de que encontrara a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Señalaron como Bonnie, siendo más joven, se estaba asentando antes que yo, mientras que yo, la mayor, estaba desperdiciando mi vida en el trabajo. Intenté argumentar que me gustaba mi vida tal como era, que mi trabajo y libertad me proporcionaban satisfacción. Mi carrera pagaba bien y me apasionaba, así que ¿por qué necesitaba conocer a un esposo o tener un hijo para ser feliz? Estoy contenta tal como soy, les informé. Pero mis palabras no parecieron registrarse. Mi madre especialmente parecía desdeñosa. Me dio una mirada afilada y se burló. ¿Cuál es el punto de ganar todo ese dinero si no tienes a nadie con quien llegar a casa? Era como si no pudiera creer que la felicidad existiera fuera del matrimonio o la familia. Sentada allí, tuve la típica sensación de ser incomprendida, de que mis elecciones de vida eran ignoradas. Esta era mi familia y se suponía que me conocían mejor que nadie. Sin embargo, parecían estar preocupados por una definición de felicidad diferente a la mía. Había venido a casa buscando conexión y calidez, pero en cambio recibí juicios y burlas. Bonnie luego sonrió con suficiencia y añadió: «Espero que al menos tengas un acompañante para cuando llegue mi boda». Se rió entre dientes y continuó: «No quiero que la gente piense que mi hermana es una mujer vieja y miserable, completamente sola, mientras yo me estoy casando». El comentario dolió. Simplemente sacudí la cabeza y le aseguré que lo intentaría. Fue entonces cuando mis padres hablaron de nuevo, con total naturalidad. La boda de Bonnie es casi dentro de un año. Incluso si no puedes encontrar pareja, al menos podrías intentar perder peso y lucir más presentable para su boda, sugirieron, insinuando que si reducía mi peso sería más simple para mí atraer a una pareja. Bonnie estuvo de acuerdo con entusiasmo. «Sí, quiero que pierdas unas cuantas libras al menos», comentó con indiferencia, como si me estuviera haciendo un favor. Me senté allí atónita y humillada, con un dolor que no había sentido en años. ¿Cómo podían mis parientes hablarme así? ¿Realmente merecía sus palabras odiosas simplemente porque tenía sobrepeso? No estaba destinada a tener sentimientos porque era gorda. Era una persona normal, igual que ellos. Funcionaba como todos los demás. Nunca consideré mi peso como un impedimento, así que porque ellos sí. Incluso había salido con hombres a los que les gustaba tal como era, pero mis padres y Bonnie hacían parecer que mi peso me impedía encontrar el amor o que los hombres se me acercaran, lo cual ni siquiera era cierto. Quería defenderme y decirles cuán terribles eran sus declaraciones, pero me sentí congelada, incapaz de encontrar las palabras correctas. Sus declaraciones me llevaron de vuelta a la secundaria, a los momentos agonizantes cuando mi peso me convertía en un blanco. Despreciaba cuán despreocupadamente mi familia sacaba a colación mis preocupaciones más profundas sin considerar cómo me hacían sentir. Así que me senté allí aguantando mi dolor y dejé que el tema pasara a cualquier otra cosa. Cuando regresé a casa de mi viaje para ver a mi familia, me presioné para bajar de peso con un celo que no sabía que poseía. Comenzó como una forma de probarle algo a mi familia, pero gradualmente se volvió muy personal. Me uní a un gimnasio, seguí una dieta rigurosa e incluso contraté a una entrenadora personal. Mi entrenadora ha sido una salvavidas. Después de pasar por su propio cambio de sobrepeso a un peso saludable, sabía exactamente cómo ayudarme a través de un camino diseñado particularmente para mí. Creó una rutina específica para mis objetivos y me animó en cada paso del camino, recordándome darme gracia cuando tropezaba. Esta vez, todo pareció encajar. Comencé a perder peso constantemente y, a medida que los kilos desaparecían, me sentía más ligera, no solo físicamente sino también mentalmente. Por primera vez en mi vida, comencé a sentirme y verme diferente. Mi confianza aumentó rápidamente. Solía asumir que disminuir de peso no tendría mucha influencia, pero la ha tenido. La gente me ve diferente hoy, los extraños son más amables y atentos. Amigos y colegas me ven con nuevo respeto, no puedo negar que esto se siente como una validación que nunca había recibido antes. Es como si de repente me hubiera vuelto más notable de lo que era antes.
Mi nuevo cuerpo trajo un nuevo sentido de estilo, renové todo mi guardarropa, llenándolo con artículos que solo había fantaseado con usar. Incluso opté por un cambio de imagen completo de cabello, intentando un estilo atrevido y moderno que habría tenido demasiado miedo de probar en el pasado. Tal vez parezca costoso, pero nunca me he sentido tan bien. Me miro en el espejo ahora y no reconozco a la persona que me devuelve la mirada, es como conocer una versión de mí misma que nunca supe que existía. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado, no solo porque perdí peso, sino también porque gané confianza y seguridad en mí misma. Con la boda de Bonnie a solo 2 semanas, mi familia me ha invitado a volar y unirme a ellos para almorzar la próxima semana para finalizar los planes para su día especial, pero no tengo ganas de regresar a casa. No quiero que mi familia me ridiculice de nuevo o me haga sentir pequeña, especialmente ahora que finalmente me siento bien conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Ya no quiero ir a la boda de Bonnie por cómo ella y mis padres me han tratado. Pero sé que si no voy, estarán furiosos y me darán un largo sermón sobre cómo la familia es la familia y cómo, sin importar cuán desconsolada esté, debo estar presente para el gran día de Bonnie. Así que, Reddit, ¿qué pasa si no asisto a la boda de mi hermana? Actualización 1. Wow, estoy abrumada por la respuesta de todos. Algunas de sus propuestas son verdaderamente humorísticas. No puedo creer que me estén animando a presentarme y meterme con mi hermana ahora que he perdido tanto peso. Crecer como una niña gorda tuvo un impacto negativo en mi autoestima, particularmente en términos de cómo me percibía a mí misma. Luché con la duda durante mucho tiempo, siempre creyendo que no era lo suficientemente buena o que no estaba a la altura de los demás. Pero leer todas sus respuestas ha cambiado el juego. Es como si me hubieran ayudado a verme bajo una luz completamente nueva, y finalmente estoy empezando a sentirme más segura de lo que nunca he estado. De hecho, estoy considerando seriamente presentarme al almuerzo de mi familia e impactarlos. No me han visto en mucho tiempo y, como no uso redes sociales, no tienen idea de cuánto peso he bajado. Será interesante presenciar sus reacciones. Actualización 2. Está bien Reddit, no están preparados para esta actualización. Tomen palomitas porque las cosas están a punto de ponerse emocionantes. Decidí volar para unirme a mi familia en el almuerzo, como dije anteriormente. Creía que cuando me vieran, estarían orgullosos de la transformación que había sufrido. Después de todo, ellos fueron los que me empujaron a hacerlo en primer lugar. Seguramente estarían encantados de ver las mejoras positivas en mí y finalmente reconocerían el esfuerzo que había puesto. Cuando entré a la casa de mis padres, se quedaron absolutamente boquiabiertos, me miraron atónitos, como si no pudieran creer que yo fuera la misma persona. Después de un tiempo, tartamudearon, preguntándose si realmente era yo. Les di un gran abrazo, emocionada con su reacción. Continuamente elogiaron mi apariencia, diciendo lo hermosa que me veía y cómo no podían creer que fuera yo. Sin embargo, cuando llegó Bonnie, la situación cambió. No me notó al principio, ignorándome como si fuera invisible, como lo había hecho tantas veces antes. Pero cuando me levanté para saludarla, miró 2 veces, sus ojos abriéndose con sorpresa. Soltó una risa extraña, casi forzada, antes de estirar la mano y presionar sus dedos en mi estómago, con los ojos muy abiertos, como si quisiera pruebas de que realmente había bajado todo ese peso. Mis padres se rieron de su reacción y explicaron que ellos tampoco podían creerlo al principio. Mientras nos acomodábamos para el almuerzo, el tema giró hacia mi cambio de imagen. Bonnie y mis padres me bombardearon con preguntas sobre cómo lo había hecho, maravillándose de lo diferente que parecía. Sus voces estaban llenas de sorpresa, como si nunca hubieran imaginado que podría verme de otra manera. Bonnie, en particular, seguía diciendo que nunca había anticipado que yo cambiara tan dramáticamente después de bajar de peso. Luego soltó esta joya. Cuando te pedí por primera vez que perdieras peso, nunca esperé que te vieras así de bonita, ni siquiera sabía que tenías esa línea de la mandíbula y esos tobillos debajo de toda esa grasa. Dudé, intentando mantener la calma, y le sonreí antes de recordarle, Bonnie, siempre he sido bonita. Perder peso solo realzó mis rasgos. Bonnie, por otro lado, sostuvo que había algo más en mí que era distinto. Luego tuvo el coraje de preguntar, ¿te hiciste algunas cirugías? Porque no hay forma de que te veas así de bien por ti misma. Podía sentir mi sangre empezando a hervir. La arrogancia de creer que requería cirugía para lucir atractiva cuando, de hecho, había trabajado tan duro para obtener mi apariencia actual. La miré directamente a los ojos y respondí, «Wow, Bonnie, es increíble que pienses tan poco de mí. Nada de cirugía, solo mucho trabajo duro y amor propio, algo que tal vez quieras probar alguna vez». La expresión de Bonnie cambió de sorpresa a desagrado, pero no me importó. Se sintió increíble finalmente decir algo y ponerla en su lugar. Antes de que pudiera reaccionar, mis padres intervinieron, intentando suavizar las cosas a su manera.
No deberías ofenderte, respondió mi madre. Nosotros tres simplemente nunca te hemos visto lucir de esta manera antes. Honestamente, te ves incluso más hermosa ahora que Bonnie, y ella es la que se va a casar. Bonnie pareció mucho más enojada tras el comentario de mamá, simplemente la ignoré y me concentré en mi comida, permitiendo que mi hermana hirviera en su rabia. Entonces mi madre se unió, ¿sabes? Estaba pensando que tal vez deberías volver a tu color de cabello original, creo que te verías aún mejor con tu tono natural. Este look rubio te hace destacar demasiado. Tal vez deberías simplemente volver a tu viejo look. Bonnie y mi padre rápidamente estuvieron de acuerdo con ella. Mi papá coincidió con mi mamá y dijo, Bonnie siempre ha sido la hija rubia de la familia y tú eras la morena, así que sería una buena idea que volvieras a tu color de cabello original. Podría hacerte lucir más como tú misma. Al escuchar sus declaraciones, me quedé desconcertada. De repente sentí que los tres se estaban uniendo contra mí, intentando derribarme. Mi estilista había sugerido que cambiara mi color de cabello a rubio porque combinaba mejor con mi tono de piel y tez. No tenía nada que ver con intentar superar o eclipsar a mi hermana. Podía ver por qué Bonnie estaba celosa de mí, me veía bien ahora, pero no podía entender por qué mis padres estaban tan descontentos conmigo. Era como si quisieran transformarme de nuevo en quien era, a pesar del hecho de que habían querido que fuera más aceptable para la inminente boda de su querida hija en primer lugar. Pero ahora que lo hice, no podían aceptar en quien me había convertido. En lugar de reconocer mi progreso, buscaban socavarme. Finalmente cuestioné a mis padres, ¿cuál es su problema? ¿Por qué no puedo ser rubia también? Mi hermana es dueña de ese color o algo así. Hice una pausa. Molesta. No, no lo es. Puedo ser rubia o morena, es mi elección. ¿Por qué les importa tanto? No podía entender por qué estaban tan obsesionados con que regresara a mi antiguo yo, como si mi apariencia tuviera que coincidir con quien era antes. Mi madre se burló de mí y afirmó que estaba intentando socavar deliberadamente la boda de Bonnie haciendo un esfuerzo por destacar con mi apariencia. Bonnie se unió, declarando, con tu pérdida de peso ya vas a destacar, así que realmente necesitas tomar mi color de cabello también. Mi padre, como de costumbre, estuvo de acuerdo con ellas, diciéndome que estaba siendo difícil sin razón y que, como hermana de Bonnie, debería ser más tolerante. No podía creer lo que escuchaba. No se trataba de robar nada, se trataba de tener la capacidad de hacer lo que me hiciera feliz. Pero en lugar de apoyarlo, todos estaban preocupados por cómo haría sentir incómoda a Bonnie. ¿Saben qué? He terminado con esto, murmuré, las palabras casi quemando mientras salían de mis labios. Ustedes tres están tan atrapados en su propia negatividad que ni siquiera pueden aceptar que he cambiado. La verdad es que siempre he sido asombrosa tal como soy, pero ninguno de ustedes lo vio nunca. Ahora, incluso después de haber perdido peso, todavía no es suficiente para ustedes. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Me tomé un tiempo para procesar lo que acababa de decir, solo me miraron y no importó. Había terminado de contenerme. Ya que todos tienen tanto que decir sobre mí, creo que es hora de que les dé algunos consejos no solicitados, tal como les encanta darme a mí. Me volví hacia mi madre primero, sintiendo las palabras surgir dentro de mí como un diluvio. Mamá, realmente odio lo flácida que está la piel alrededor de tus ojos y tus labios, se caen de un lado cuando te ríes. No puedo evitar notar todos tus dientes chuecos y, honestamente, es simplemente repugnante para mí. Solo le di un segundo para reaccionar antes de volverme hacia mi padre. Papá, dije con voz severa, eres calvo, realmente no tienes derecho a decir nada sobre el cabello de nadie ni su color. ¿Cómo vas a criticar la apariencia de alguien cuando ni siquiera puedes mantener una cabeza llena de cabello? Noté que su rostro se endurecía, pero no había terminado todavía. Finalmente, recurrí a Bonnie. Y tú, no vuelvas a hablarme con desprecio. Entre nosotras dos, siempre he sido la hermana más guapa, pero ahora, con todo el peso que he perdido, te ves incluso más gorda que yo, solo mira esos brazos regordetes tuyos. La cara de Bonnie se puso roja de vergüenza y parecía estar a punto de estallar en lágrimas. Luego levanté mi vaso, me bebí mi trago de un solo golpe y salí con una sonrisa, dejando a todos atónitos y asombrados. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No podía creer que esas palabras hubieran salido de mi boca, pero no me arrepentí ni un poco, merecían ser humillados después de años de ser criticada. Después del almuerzo, volé directamente de regreso a casa, no quería quedarme y asistir a la boda de Bonnie. Desde entonces, mi teléfono ha estado sobrecargado con correos de voz y mensajes de texto de mis padres y Bonnie, me han estado llamando irrespetuosa y mal hablada por cómo les hablé y por simplemente irme. Mamá incluso insiste en que vuele de regreso para asistir a la boda de Bonnie porque no se verá bien ante sus suegros si no lo hago. Actualización 3.
Así que terminé saltándome la boda de Bonnie gracias a todas sus sugerencias. En lugar de regresar a casa para asistir, decidí regalarme una estancia improvisada en un resort de 5 estrellas. Honestamente, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Pasé el fin de semana haciendo lo que me hacía feliz, sin drama ni presión, solo puro disfrute. Me regalé un día de spa, hice maratón de mis programas favoritos e incluso visité algunos lugares nuevos en la ciudad que había estado anhelando ver. También he bloqueado a mis parientes para que no puedan contactarme de nuevo. Estoy cansada de ser intimidada por ellos y quiero evitar todo el veneno y el drama en este momento. Mi enfoque principal está en el autocuidado. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.